el ministro de Economía, Martín Guzmán, se metió en el CCK. Ajá. Sí, no fue... Fue a buscar a Charlie. No. A ver si se quedó por ahí. Yo sabía que me iban a preguntar eso. Ahí Si el tipo que va a negociar el futuro del país con el FMI llega un día tarde al recital, no va a cambiarlo. Digo, no estoy queriendo destituirlo, ¿no? Pero digo, apuntarle lo mejor. No fue al recital ni fue a buscar a Charlie. Charlie ya se había ido, había hecho la fiesta de faena, se había quedado hasta las 4 de la mañana, todo lo que ya sabemos. En este caso, Guzmán fue al CCK para una conferencia que organizaba la revista Crisis, donde hablaba Guzmán junto con Andrés Arauz, el exministro de Finanzas de Correa en Ecuador, y también Yanis Varoufakis. ¿Se acuerdan el pelado del ministro de Economía de Grecia, aquel que llegaba en moto? ¿Cuál es su apellido? Varoufakis. Bueno, no se ría, señor, el apellido de él. Es griego. Es el nombre de algo que comienza en Sarkis, ¿viste? ¿Me traes una porción de Varoufakis? Sí, es cierto. Se ríe más que le... Acá se causa gracia, porque a él le gusta burlarse de la gente, hacer chiste con los nombres. Bueno, resulta que hablaba ahí. El contexto se los cuento porque era un contexto en el cual, bueno, Guzmán se veía, ¿cómo decir?, corrido por izquierda de algún modo, porque bueno, Crisis es una revista que me tiene a mí en su comité editorial, imagínense ustedes, pero no, además en general es una revista que tiene planteos más de fondo sobre el capitalismo. Y era el propio Mario Santucho, ¿no? El que entrevistaba. La moderaba el mismísimo Mario Antonio Santucho, director de la revista, y además, bueno, hijo de Mario Roberto Santucho, un apellido que acá en la Argentina es sinónimo de revolución, sinónimo de izquierda precisamente. Bueno, habló Guzmán ahí, en ese contexto, y te digo, dio un discurso muy distinto al que venía dando respecto del Fondo Monetario. Sobre el Fondo Monetario específicamente, primero dijo esto. El Banco Central está acumulando reservas y tenemos superávit comercial y las exportaciones vienen creciendo. Es decir, tenemos más resiliencia, no menos resiliencia en el frente externo. ¿Cuál es el problema de la balanza de pago, de la carga de dólares en el frente externo? Es el Fondo Monetario Internacional. O sea, se invierte la lógica. No es que el Fondo Monetario Internacional entra en escena por el problema de balanza de pagos. El fondo ya está en la Argentina, lo trajo Macri. Y el problema de la balanza de pagos es porque está el Fondo Monetario Internacional. Entonces lo que tenemos que lograr es que el Fondo Monetario Internacional deje de ser una carga desestabilizante en la balanza de pagos. Bueno, esto como definición no es lo que venía diciendo Guzmán, pero después le preguntaron, porque estaba Mario ahí preguntando, le preguntó específicamente si está cerrado el acuerdo. Este acuerdo que desde junio nos dicen ya que, bueno, tiene un plazo de 10 años, un plazo de gracia de 4,5 de no pagar, que establece, bueno, un ajuste para llegar al déficit cero en 2 años a partir de la firma del acuerdo. Bueno, le preguntaron esto, si ya estaba acordado esto, respondió lo siguiente. La respuesta es que no está cerrado porque tiene todo junto. Y aquí es muy fácil la pregunta. ¿Quieren saber de qué lado del conflicto de intereses estructural está cada quien en la Argentina? Miren a quién apuran en el acuerdo con el FMI. Miren si apuran al gobierno o apuran al FMI. A quien tendrían que estar apurando es al FMI, que baje los sobrecargos, que acepte el programa nuestro. Así que, en todo caso, quien se tiene que apurar es el FMI. Y que cuando ven todo en todo el aparato comunicacional que existe en la Argentina, que le están diciendo al gobierno o que hablan de las internas, esto no existe porque nosotros en esto lo tenemos muy claro, estamos todos en la misma página. Y en el frente de todos, todas las partes del frente de todos, entendemos que la razón de ser principal de la unidad es que estamos de un lado, todos, de ese conflicto de intereses, del lado de gobernar para la gente, y que nuestra alianza es con la gente, nuestra alianza es con el pueblo argentino. Bueno, ustedes escuchan, ¿no? Claramente disonante, ¿no? Esto respecto de la semana aquella de la fractura expuesta, donde Cristina por escrito decía estamos haciendo un ajuste y no corresponde. Absolutamente. Bueno, me parece que también de alguna manera es lo más fácil, no estar todos de acuerdo en qué postura adoptar frente al fondo, aunque también en ese punto hubo disonancias, claro, porque Cristina hablaba de los plazos, ¿no? Y eso más bien al comienzo del gobierno. Pero sí, un Guzmán que ha endurecido un poco su discurso, no sé si propiciado por el
contexto en el que estaba respondiendo. Bueno, esto es lo interesante. Hoy yo a la mañana lo escuchaba a Ernesto muy atentamente con Jairo, que hablaban de esto, que también habían visto la conferencia de ayer, y Ernesto decía, a mí me parece que hay algo más que el contexto. No es solo que lo empujaba que fuera la revista Crisis, que estuviera Varoufakis, que estuviera Arauz. Yo coincido con eso, y te digo, coincido con eso en función de la información que pude recabar tanto en Washington como acá en el gobierno. Me parece que este viraje no tiene que ver ni con las elecciones, ni con que ayer era el CCK y la revista Crisis y Santucho y Varoufakis. Tiene que ver con que el Fondo Monetario se puso chuzo. Con que el Fondo Monetario... Puso chuzo, a ver, claro, la definición. No, con que la negociación venía... Diga, ¿qué significa chuzo? No. Con que el Fondo Monetario venía discutiendo con Argentina en un tono que a Martín Guzmán le parecía amigable, y que podía vender a la población un acuerdo con el Fondo Monetario como algo posible, y que de repente asomó la verdadera cara del Fondo Monetario, que es que te va a exigir, a cambio de refinanciar la deuda con Macri, un sendero de ajuste intolerable y una intervención permanente sobre... Exactamente. Yo dije la verdadera cara, Mauro. Pero ese cambio, esa mostrada de cara de pocos amigos, sí, esa enrostrada no pudo haber cambiado justamente por el resultado de las elecciones del gobierno, verlo como un gobierno más débil. Puede ser, pero para mí coincidió con el jaque y el salvataje luego de Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva venía casi para irse, y de repente se salvó. Pero cuando se salvó muy condicionada. Claro. Y entonces apareció de vuelta el Tesoro de Estados Unidos diciéndole, che, mirá que no le vas a poder refinanciar en cualquier condición esto a la Argentina. Porque también hay una cosa, una ficción que hay que dejar caer. El Fondo Monetario dice, nosotros tenemos reglas, y esto a países como la Argentina se aplica. No es que hay países como la Argentina. El Fondo Monetario nunca le prestó tanta plata a un solo país en tan poco tiempo como le prestó a Argentina. Entonces no es que hay una regla posible. Ellos rompieron toda regla con lo que le prestaron a Macri y ahora pretenden aplicar una regla estricta en la refinanciación. La frase de lo que a quien hay que apurar es al FMI, no al gobierno, si no hubiera sido que después habla de que en el frente de todos estamos todos en la misma línea, parecía también un mensaje interno, ¿no? No hay que apurar tanto a este gobierno, sino al FMI con lo que quiere. ¿Por qué? Bueno, porque es un sector del gobierno, es un sector del frente de todos el que le está diciendo a Guzmán cómo o qué, digamos, cómo hasta aquí lado hay que acordar, si es que hay que acordar. En esta semana estuvimos escuchando incluso hasta la canción de la Cámpora, ¿no? De no vamos a hacer no vamos a pagarle al fondo. Pero apurar, creo que él habla de tiempos, ¿no? Claro, de apurar que el acuerdo se que cierre salga ya. Claro. Esto es lo que hicieron, por ejemplo, los empresarios que lo fueron a ver a Alberto Fernández y a Sergio Massa y a Juan Mansur, y lo que parecieron responder ellos en ese momento fue, sí, lo vamos a hacer cuanto antes. Claro. Por eso digo, y esto fue hace 2 semanas. Después se fueron a Estados Unidos, tuvieron la cumbre. En la cumbre, por la información que tengo yo, todo se endureció, se puso chuzo de vuelta. Bueno, ahora el discurso es este otro. Escuchaste otro fragmentito de Guzmán y vas a ver. Cuando yo digo el FMI le financió la campaña a Macri y ahora el pueblo argentino está pagando esa campaña, ¿saben con cómo se paga eso? Se paga con menos oportunidades de empleo y con más inflación. Menos actividad económica, menos oportunidades de empleo y más inflación. Entonces, esta cuestión que es tan importante para la Argentina nos llama a todos a definirnos. Lo que realmente sirve para una Argentina más próspera es que todos los factores de poder, esto siempre, pero en particular en esta difícil que estamos llevando a cabo, digan, ok, esto es mejor que la alternativa. Ténganlo claro. Es la pregunta de Mario. ¿Se puede decir que no? Sí, se puede decir que no. Porque no va a haber nada peor para el futuro del pueblo argentino que una alianza incorrecta. ¿Se puede lograr un sí? Sí. También se puede lograr un sí que funcione. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Hemos dado pasos muy importantes. El siguiente paso es colectivo. No es solamente del gobierno. El gobierno ya ha dado la mayor cantidad de los pasos que tenía que dar. El siguiente paso es de todos los actores, los factores de poder de la Argentina. Y ellos también son responsables ante el pueblo. Nosotros buscaremos seguir conduciendo una solución de este problema tan grave que se le enfrenta a la Argentina.
De vuelta, yo nunca lo había escuchado hablar así de concretamente respecto de la relación de Argentina con el Fondo Monetario. Al revés, parecía esquivarlo todo para cuidar la relación con Cristalina. Más osado que Santoro con nosotros fue. Claro, ¿sí? Claro, es que Santoro, cuando le preguntaban a nosotros esto, ¿se le puede decir que no? Él decía, bueno, te caes del planeta. Guzmán lo dice también, porque en otro tramo dice, acá hay que tener en cuenta que es la relación no con el Fondo Monetario, sino con toda la comunidad internacional, que es la que está detrás del Fondo Monetario. Igual es válida la pregunta, si estaba haciendo Fulvito para la tribuna, para esa tribuna específicamente, o si es efectivamente un cambio de tendencia, un cambio en la relación, cómo imagina el acuerdo con el fondo o el no acuerdo con el fondo del gobierno. Pero ¿sabés qué me confirmó a mí? También otro dato que me confirmó a mí en que efectivamente hay un cambio o hay un viraje, un volantazo. Lo que dijo Melconian a la noche. A la noche estuvo Carlos Melconian en La Nación Más con José del Río, que es el mismo moderador, el mismo animador de un programa de La Nación Más que fue moderador en IDEA, donde decía qué bueno que estamos discutiendo la flexibilización laboral, les dijo a los gerentes de IDEA en plena campaña, y qué bueno también que estemos hablando del Fondo Monetario. Claro, para esos gerentes, para esos intereses, el acuerdo con el Fondo Monetario es como un corset, como una jaulita en la cual, bueno, a partir de ahora el gobierno se puede mover en esta restringida área. Fíjate qué enojado que estaba Melconian a la noche con lo que dijo Guzmán a la tarde. No le puede hablar así a los chicos, porque esto que el Fondo Monetario y la soberanía y toda esa milonga, o sea, ¿qué vino acá? ¿De revolucionario a los San Martín a salvarnos? Entonces, esto es imperdonable. Ahora, si le habla para la hinchada, y bueno, es la hinchada y ya está. Pero este muchacho mañana va a Washington a negociar ¿con quién? ¿Con qué cara? ¿Qué va con este video? Si vos tenés tanta crítica con el que se fue y el que lo dejó, y vale para este gobierno, para el anterior y para el que va a venir, ¿para qué agarrás? ¿Para qué agarrás? Vos agarrás y llevas 2 años echándole la culpa al que se fue. ¿Para qué agarrás? Qué operación comunicacional y política la que hace Melconian, ¿no? Un Melconian que fue funcionario de aquel gobierno de Macri, diciendo, 2 años quejándote del anterior. Las consecuencias del endeudamiento de Macri se van a vivir por 20 años, claro. No por 2 años, por 20 años, la van a seguir pagando nuestros hijos. Por eso fue tan grave lo que pasó. Por eso fue tan grave lo que aparte pasó. Es un tema específico, o sea, es la renegociación con el FMI a partir de la deuda que toma Macri, no es la cuestión general, ¿viste? Que uno podría decir, no, es la herencia de la... Claro, todos hablan de herencia. Todos hablan de herencia, pero acá es específico. Sí, es espectacular. Fíjate, hay otro cachito de Melconian también. El 14 de noviembre, cualquiera sea el resultado, el gobierno se tiene que ordenar en un acto de responsabilidad con el país. Todavía le van a faltar 2 años y no puede seguir políticamente gobernando con este desorden. Este tipo de desorden es tolerable cuando vos no estás en el gobierno. Vos podés tener una bolsa de gato en la oposición, pero no la podés tener cuando estás en el gobierno. Van a tener que ordenarse, van a tener que tener un instinto de supervivencia, porque 2 años es un montón, y alguien va a tener que decir para dónde va. Bueno, ahí ya está más nítida la amenaza golpista, ¿no? Perdón que exagere, pero se ve nítidamente cuando dice instinto de supervivencia, qué lejos que queda 2023. Sí, y todavía no llegó noviembre, ¿no? Porque después de noviembre va a ser para mí va a ser más duro eso. Y bueno, vamos camino hacia ese escenario, sea cual sea el resultado de la elección. No hablo de saqueo, sino de un escenario en el que la oposición no va a ser un lugar a donde vas a poder ir a buscar apoyo, aun cuando estén de acuerdo con las medidas que quieras impulsar. Es interesante escuchar completo lo de Guzmán ayer, háganlo si quieren, en el sitio de la revista Crisis está completa la conferencia, creo que también la subieron ahí al Ministerio de Economía, pero me parece que esto último, lo que escucharon de Melconian, es elocuente respecto de que por lo menos en lo discursivo hubo un viraje del gobierno.